ECM de Jesús. Tenemos diferentes colores de piel, pero ¿eso nos convierte en enemigos? ¿Qué le importa realmente a Dios, la apariencia o el alma interior? Estos fueron los pensamientos que me vinieron a la mente al leer el testimonio de esta mujer negra. Su corazón se detuvo por un instante, pero ese instante se prolongó durante siglos, porque Dios llevó su alma directamente al origen y le reveló una profunda verdad sobre las personas negras. Una verdad que nadie te ha contado antes. Aunque este tema es delicado y podría costarle el trabajo, habló con valentía porque, como dijo el Señor, todos merecen conocer la verdad y decirla. Por eso les pido, por favor, tómense un momento para escuchar, pues ella también transmite un mensaje sagrado. Oramos por todos los que escuchen esta historia. Si pueden, dejen un comentario diciendo amén junto con su nombre y la ciudad donde viven. Así, podremos orar por ustedes directamente y pedir que la luz de Dios llegue a su puerta. Después de escuchar, compartan sus ideas en los comentarios para que podamos debatir y buscar el camino más recto. Me llamo Olivia, tengo 47 años y soy profesora de historia de ascendencia caribeña, y vivo en Toronto, Canadá. De niña, creía en Dios, pero mi fe era más rutinaria que una revelación, un hábito más que una vocación. Como mujer negra, a menudo sentía un vacío al reflexionar sobre mi herencia, una vergüenza que ocultaba bajo mi trabajo. Al enseñar historia a mis alumnos, evitaba el tema de la identidad negra, eludiendo preguntas que me inquietaban. El 5 de octubre de 2023, una fresca tarde de otoño, mi vida cambió para siempre. Conducía de regreso a casa después de un largo día. Un aguacero repentino difuminó las luces de la ciudad cuando una furgoneta de reparto se desvió hacia mi carril. El choque fue ensordecedor, metal retorcido, cristales rotos, y luego el silencio mientras la oscuridad me envolvía. Durante 6 minutos y 42 segundos, mi corazón se detuvo y entré en un mundo más allá de lo físico. Me encontré flotando sobre los escombros, viendo a los paramédicos trabajar frenéticamente sobre mi cuerpo sin vida. La lluvia empapaba el asfalto, y los transeúntes se acurrucaban bajo paraguas, pálidos de la conmoción. Una extraña paz me envolvió como si el tiempo se hubiera detenido, y sentí una suave atracción hacia arriba. Ya no estaba atado a la tierra, atraído hacia algo más grande que yo. Apareció una luz radiante, más brillante que cualquier sol, pero suave y acogedora. Me conmovió profundamente, llevándome a una dimensión donde los colores danzaban y los sonidos vibraban con vida. Jesús estaba ante mí, su presencia era abrumadora, una mezcla de poder imponente y consuelo infinito. Su amor irradiaba como un sol cálido, aceptando cada parte de mí, con defectos y todo. Escuché su voz, no con palabras, sino en mi espíritu, clara y perfecta, te mostraré la verdad oculta por tanto tiempo. Su presencia me llenó de propósito. Un túnel de luz se abrió ante nosotros, resplandeciente de promesa. Lo seguí, con el corazón acelerado por la anticipación, lista para ver lo que revelaría. El túnel me llamaba, un camino a la eternidad, y di un paso adelante con Jesús a mi lado. Su amor fue un escudo, su presencia una guía a través de lo desconocido. Dejé atrás los restos de mi auto, mi vida y mis dudas. Este fue el comienzo de un viaje que redefiniría todo lo que creía saber. El túnel no era un pasaje oscuro y amenazador, sino un pasillo resplandeciente de luz, más radiante que cualquier resplandor terrenal. Los colores se arremolinaban a mi alrededor, vibrantes tonos de oro, zafiro y esmeralda, latiendo con vida como si hubieran sido pintados por la mano de Dios. Me sentí ingrávida, impulsada por una fuerza invisible, con el alma llena de asombro. La presencia de Jesús a mi lado era una calidez constante que me guiaba a las profundidades de este reino divino. Un sonido llenó el aire, una sinfonía de millones de voces fundiéndose en perfecta armonía. No era voz humana, sino un coro celestial, cada nota rebosaba alegría, amor y pureza. La melodía me conmovió como si todo lo bueno del universo se hubiera condensado en una canción. Quería unirme, perderme en su belleza, pero solo pude escuchar,
impresionado por su perfección. Mi visión se amplió y vi todo a mi alrededor en un círculo completo, con la claridad de que estaba a centímetros de distancia. Las estrellas distantes brillaban con vívidos detalles, y percibí la inmensidad de la creación desplegándose ante mí. La voz de Jesús me habló: enseñaste la historia del mundo, pero pasaste por alto mi historia con mi pueblo. Sus palabras me traspasaron el corazón, revelando mi ignorancia de su plan divino. La luz del túnel se hizo más intensa, sus paredes relucían como cristal líquido. Me moví más rápido, no por mi propio poder, sino por su voluntad. El tiempo se disolvía en la eternidad. Cada momento parecía una vida entera, pero no tiempo en absoluto, como si corriera hacia el corazón de la creación. La presencia de Jesús me tranquilizó, su amor, un faro en el esplendor abrumador. Vi destellos de paisajes celestiales, campos de luz, ríos de cristal, seres que irradiaban alegría. El túnel parecía interminable, pero no sentía miedo, solo ansiaba ver más. Jesús caminaba a mi lado, su manto resplandeciente, su presencia una promesa de verdad. Sabía que me estaba guiando hacia una revelación que me cambiaría para siempre. El coro se hizo más fuerte, su armonía vibraba en mi ser como si me llamara a casa. Vi imágenes fugaces de mi vida, momentos en los que ignoré el llamado silencioso de Dios. La voz de Jesús resonó de nuevo: verás lo que yo siempre he visto. Sus palabras me llenaron de propósito, preparándome para la visión que me aguardaba. La luz del túnel me envolvió, cálida y viva, como si respirara. Sentí que dejaba la tierra muy atrás, entrando en un reino donde la verdad de Dios reinaba suprema. La presencia de Jesús fue mi ancla, su amor me guió hacia lo desconocido. Me rendí a su llamado, lista para presenciar el misterio oculto que él revelaría. Al acercarme al final del túnel, sentí un cambio, la intensidad de la luz se intensificó. La mano de Jesús me guió hacia adelante, su presencia era a la vez dulce y autoritaria. Ven, Olivia, y conoce mi verdad, dijo, y su voz resonó en mi alma. Entré en la luz, ansiosa por descubrir los secretos que revelaría. Jesús me guió desde el túnel radiante hacia una visión de antiguo esplendor, donde cielos dorados bañaban de calidez ciudades vibrantes. Las comunidades negras prosperaban, su gente se adornaba como eruditos, guerreros y sacerdotes, sus vidas estaban entrelazadas con un propósito divino. La voz de Jesús resonó, clara e imponente. Estos son mis elegidos, olvidados por el mundo pero nunca por mí. Sus palabras revelaron una verdad que conmovió mi alma, revelando una herencia que desconocía. La escena cambió a una bulliciosa ciudad nubia, con sus calles llenas de artesanos que forjaban herramientas de asombrosa precisión. Los eruditos se reunían en patios abiertos, con sus pergaminos llenos de conocimientos astronómicos y médicos que trascendían su época. Jesús caminaba entre ellos, su presencia, una luz radiante, afirmaba su sagrada conexión con Dios. Señaló el Salmo 68, 31. Príncipes saldrán de Egipto, Etiopía pronto extenderá sus manos a Dios. Explicando que estas naciones fueron ungidas con sabiduría divina para glorificarlo. Ante mí se alzaban templos, donde sacerdotes negros alzaban sus voces en adoración, sus cantos armonizaban con el coro celestial. Su fe era pura, su devoción, un faro de la gloria de Dios. Los ojos de Jesús brillaban de orgullo al hablar. Este fue su comienzo, no cadenas, sino honor. Sus palabras destrozaron las mentiras que había enseñado, reemplazando la vergüenza con asombro por el legado de mi pueblo. La visión me transportó al antiguo Israel, donde hombres y mujeres negros servían en consejos sagrados, con su autoridad arraigada en el llamado de Dios. Jesús estuvo a su lado, bendiciendo con su mano su labor como testigos de su verdad. Citó Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor. Mostrando cómo llevaron su luz a través de las generaciones. Su fe perduró durante el exilio, un testimonio del pacto inquebrantable de Dios.
El tiempo avanzó velozmente, revelando los horrores de la trata transatlántica de esclavos, donde su gloria quedó sepultada bajo el sufrimiento. El rostro de Jesús se tornó solemne, su voz cargada de dolor. El enemigo quiso borrar su identidad, pero yo nunca los olvidé. Explicó cómo sus contribuciones fueron ocultadas, cómo su historia fue reescrita para minimizar su llamado divino. La verdad de su resiliencia ardía en mi corazón, un fuego de restauración. Vi mercados rebosantes de sanadores negros, cuyos remedios provenían de la creación de Dios, sanando cuerpos y almas. Jesús caminó entre ellos, y su presencia reafirmó sus dones. Eran mis eruditos, mis guerreros, mis sacerdotes, dijo, haciendo eco de Hechos 5 y 26, todas las naciones están hechas de una sola sangre, unidas en su propósito. Su conocimiento era un don divino destinado a reflejar su gloria. La visión mostró comunidades destrozadas por las cadenas, pero su legado espiritual perduraba en oraciones susurradas y cánticos en clave. La luz de Jesús los guió a través de siglos de dolor, su amor, un ancla constante. Siempre he estado con ellos, dijo, con su voz como una promesa de redención. Vi su historia no como una derrota, sino como un tapiz divino de resistencia. Presencié a antiguos astrónomos cartografiando las estrellas, con mapas precisos y sagrados, guiados por la mano de Dios. Jesús estaba entre ellos, y su amor afirmaba su sabiduría. Su conocimiento fue mi don, destinado a glorificarme, dijo, vinculando su trabajo a su plan eterno. La visión reescribió la historia que había enseñado, llenándome de reverencia. Vi a poetas negros creando himnos que resonaban en el cielo. La presencia de Jesús iluminó sus palabras, su voz clara, sus voces transmitiendo mi verdad. Señaló el Salmo 33, 3, instando nuevos cánticos de alabanza, mostrando su creatividad como una ofrenda divina. Vi pueblos donde líderes negros gobernaban con justicia, con leyes arraigadas en la sabiduría de Dios. Jesús caminó por sus tribunales, y su luz bendijo su labor. Gobernaron en mi nombre, dijo, afirmando su autoridad divina. La visión me conmovió profundamente, impulsándome a honrar su gloria olvidada. Luego, vi bibliotecas antiguas llenas de pergaminos de conocimiento negro, ahora perdidos en el tiempo. La presencia de Jesús era un llamado a restaurar lo robado. Su historia no se ha perdido, dijo con voz firme. Sentí el peso de su herencia, una verdad que tenía que compartir. Pero entonces la escena se oscureció. Me encontraba ante esas mismas bibliotecas, con sus estantes envueltos en llamas. Pergaminos de la historia negra se convertían en cenizas mientras hombres con túnicas sombrías destrozaban registros, reescribiendo narrativas para enterrar la verdad de la gloria de mi pueblo. Jesús estaba a mi lado, con el rostro marcado por el dolor, su presencia como un faro en la oscuridad. El enemigo buscó apagar la luz de mi pueblo, dijo, con la voz cargada de justicia divina. Vi consejos reunidos en salones iluminados por antorchas donde se sembraban mentiras, declarando a los negros inferiores, su legado reducido a servidumbre. El aire se llenó de engaño, como si la verdad misma llorara la pérdida. La luz de Jesús atravesó las sombras, exponiendo la manipulación que distorsionaba la historia. Hizo referencia a 2 Corintios 4, explicando cómo, el Dios de este mundo ciega las mentes a la verdad de Dios, buscando ocultar su plan para su pueblo. Vi aldeas quemadas, textos sagrados destruidos, reemplazados por relatos de sublimación que silenciaban su herencia. A los niños negros se les enseñó que eran inferiores, su orgullo fue despojado por narrativas falsas. Esta no era mi plan, sino la guerra del enemigo, dijo Jesús. Sus palabras revelaron una batalla espiritual librada para ocultar el designio de Dios. Presencié cómo las potencias coloniales se repartían África, cómo su avaricia ahogaba las canciones de su gente. Jesús caminó en medio del caos, su manto intacto ante las mentiras, su presencia, un testimonio de la verdad imperecedera. Mi palabra permanece para siempre, dijo, afirmando el Salmo 119, 89, para siempre, oh Señor, tu palabra permanece en los cielos.
Las maquinaciones del enemigo no pudieron borrar su propósito divino. La visión mostró generaciones enseñadas a olvidar su llamado divino, con su identidad deformada por siglos de opresión. Los ojos de Jesús ardían de ira justa, pero su amor permaneció firme. Veo cada herida, cada mentira, dijo, y prometo restauración. En las aulas modernas, vi libros de historia que proclamaban la gloria de las civilizaciones negras, solo para dejar a los estudiantes despiadados e ignorantes. Jesús estuvo entre ellos, instando a que la verdad se alzara. El enemigo lucha para mantenerlos en la ignorancia, dijo, señalando el potencial que Dios les dio. Hizo eco de Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, para darles un futuro y una esperanza. Vi artefactos antiguos enterrados, con sus inscripciones borradas por quienes temían su poder. La presencia de Jesús fue un llamado a desenterrar estas verdades, su luz guiando el camino. Su historia vive en mí, dijo, afirmando su conocimiento eterno de su pueblo. Luego, vi mercados donde las voces negras eran silenciadas, sus contribuciones descartadas como un mito. Jesús recorrió estas escenas, su amor afirmando su valor, he visto sus obras, dijo, haciendo eco de Hebreos 6:10, y recuerdo el trabajo de mi pueblo. La verdad de su legado ardía en mi corazón, un fuego para compartir. Vi pantallas modernas que proyectaban mentiras que retrataban a las personas negras como inferiores a la creación de Dios. La voz de Jesús resonó, para mi gloria los hice, reflejando Génesis 1:27, donde, todos son creados a su imagen. Vi la estrategia del enemigo distorsionando la verdad para atar almas, pero la luz de Jesús brilló con más fuerza, una promesa de redención. Su presencia fue mi guía, su amor, mi fuerza. Di lo que has visto, me ordenó. Su voz era una llamada a la acción. Sabía que tenía que exponer estas mentiras para proclamar su verdad, sin importar el costo. La visión se desplegó como un tapiz que se tejía a través del tiempo, desde los antiguos imperios africanos hasta las ciudades modernas. Vi comunidades negras alzarse en gloria, sus ciudades brillando con un propósito divino, solo para ser destrozadas por las cadenas y la conquista. Jesús estaba a mi lado, su presencia era una luz constante en la oscuridad. No porque fueran débiles, sino porque eran fuertes, dijo, revelando el miedo del enemigo a su poder. En el imperio de Mali, las universidades bullían de académicos negros, su sabiduría era un faro de la luz divina que iluminaba el mundo. Llegaron los colonizadores, destruyendo el conocimiento y reemplazándolo con servidumbre y sufrimiento. El enemigo apuntó a su fuerza, explicó Jesús, citando Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales. La trata de esclavos se desplegaba ante mí, barcos que transportaban almas a través de océanos, cuya fe era puesta a prueba con un dolor inimaginable. Jesús caminó entre ellos, y su amor sostuvo sus espíritus en las noches más oscuras. Nunca los abandoné, dijo, afirmando Romanos 8:35, nada nos puede separar de su amor. Su resiliencia, cantando espirituales en las bodegas de los barcos, era testimonio de su presencia. Vi a las potencias coloniales dividir familias, despojándolas de nombres, idiomas y herencias. Los ojos de Jesús ardían de dolor, pero su voz era firme, su identidad está en mí. Señaló Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, porque todos sois uno en Cristo Jesús, exponiendo así, la mentira de la división sembrada por el enemigo. Su fe perduró mediante cánticos ocultos y oraciones secretas. En la época moderna, surgieron barreras sistémicas, desde barrios marginados hasta medios de comunicación sesgados, que silenciaron las voces negras. Jesús se situó entre los marginados, su presencia era un llamado a superar las mentiras. Son mis guerreros, forjados en el fuego, dijo con voz llena de orgullo. Vi la fuerza de quienes perseveraron, con el espíritu inquebrantable ante el engaño del mundo. Jóvenes se alejaron de la fe, atraídos por falsas promesas de fama y éxito fugaz. La mano de Jesús se posó sobre sus hombros, instándolos a regresar a él. El enemigo busca robarles su destino, dijo,
haciendo eco de Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Sentí una urgencia imperiosa por restaurar su llamado divino, por despertar su verdadera identidad. Vi comunidades fracturadas por políticas que se lucraban con su dolor, pero aún así brillaban destellos de esperanza, la presencia de Jesús, una constante, su amor, un faro en la oscuridad. Tengo planes para ellos, planes de bien, dijo, afirmando Jeremías 29:11, un futuro lleno de esperanza. Su herencia esperaba ser recuperada, un legado de fortaleza divina. La visión mostró a antiguos reyes, cuyas coronas resplandecían con la autoridad de Dios, ahora olvidados por la historia. Jesús caminó entre ellos, y su luz afirmó su reinado. Ellos gobernaron en mi nombre, dijo, haciendo eco del Salmo 72:11, donde todos los reyes se inclinan ante él. Vi su legado, un llamado a superar la opresión, y presencié mercados donde antes se celebraba a los artesanos negros, ahora borrados de la memoria. La voz de Jesús resonó, su obra me ha glorificado. Citó Colosenses 3:23, instando a todos a trabajar con entusiasmo para el Señor. Sus contribuciones eran una ofrenda divina que esperaba ser restaurada. Aunque los ciclos de opresión continuaron, la verdad de Jesús mantuvo firme la promesa de redención. Su luz iluminó su camino, llamándolos a levantarse. Díganles quiénes son, ordenó, y su voz fue mi guía. Sabía que tenía que romper estos ciclos para proclamar su herencia divina. La visión reveló iglesias, desde grandes catedrales hasta humildes capillas, donde las voces negras eran silenciadas y sus dones ignorados. Los pastores desestimaban su liderazgo, las congregaciones ignoraban sus llantos y los sistemas desgarraban a las familias por lucro. Jesús estaba entre ellos, con el rostro cargado de dolor, su presencia era un llamado al arrepentimiento. Mi novia ha rechazado a mi elegido, dijo, instando a la iglesia a volver a él. Vi familias negras divididas, niños arrebatados por sistemas que prosperaban con su sufrimiento. Jesús caminó por sus hogares, su luz era un bálsamo para sus heridas, su amor era inquebrantable. Veo sus lágrimas, dijo, haciendo eco del Salmo 56:8, donde Dios registra cada lágrima en su libro. Su promesa de restauración brilló en la oscuridad del rechazo. Jóvenes negros, hombres y mujeres, buscaban placeres fugaces, perdidos en un mundo de redes sociales y entretenimiento. Jesús se presentó ante ellos, y su luz expuso el vacío de sus búsquedas. Buscan lo que no puede satisfacer, dijo, señalando Isaías 55:2, instándolos a buscar la verdadera plenitud en mí. Su potencial permaneció atenuado, pero no extinguido, por las distracciones del mundo. Las iglesias predicaban prosperidad y comodidad, ignorando la herencia espiritual de los creyentes negros. La presencia de Jesús fue una reprimenda, su voz clara y penetrante, mi reino no es de este mundo, dijo, citando Mateo 6:33. Los llamó a buscar su justicia por encima de todo. Sentí el peso de su rechazo, anhelando ver su fe restaurada. Vi a jóvenes negros en las calles de la ciudad, con su fe ahogada por el ruido y el engaño. Jesús caminó entre ellos, su amor no se dejó intimidar por su extravío, su presencia era un llamado a regresar. Son míos, dijo, afirmando un Pedro 2:9, linaje escogido y real sacerdocio. Su identidad divina esperaba ser reclamada, una chispa lista para encenderse. La visión mostró comunidades fracturadas por sistemas que se beneficiaban de la división. Sin embargo, la luz de Jesús brilló a través de las grietas. Él estuvo en medio de ellos, su presencia era un llamado a la unidad y la sanación. No me he olvidado de mi pueblo, dijo, con una promesa inquebrantable. Vi el fracaso de la iglesia, pero también su plan de renovación. Las familias oraban en secreto, su fe era una silenciosa rebelión contra el rechazo y la desesperación. La mano de Jesús bendijo sus esfuerzos, su amor, su fuerza en la sombra. Sus oraciones llegan a mi trono, dijo, haciendo eco de Hebreos 4:16, invitándolos a acercarse con valentía a mi gracia.
Sabía que sus voces se alzarían de nuevo, si tan solo la iglesia escuchara. Vi iglesias donde los líderes negros eran marginados, sus dones desestimados por indignos. La presencia de Jesús fue un desafío, su voz firme: los elegí para mi gloria, dijo, citando Hechos 10 y 34, mostrando la imparcialidad de Dios y llamando a todos a su servicio. La visión me conmovió profundamente, impulsándome a hablar por aquellos que eran ignorados. Se formaron pequeñas reuniones donde los creyentes negros adoraban desafiando el rechazo. Jesús estaba entre ellos, y su luz amplificaba su fe. Su adoración es preciosa para mí, dijo, haciendo eco del Salmo 141, 2, donde la oración se eleva como el incienso. Vi el poder de su devoción, un fundamento para el avivamiento. Las escenas se desvanecieron, pero el llamado de Jesús a la acción brillaba con fuerza, sus ojos llenos de urgencia. Dile a mi iglesia que los acepte, ordenó, su voz era mi mandato. Sentí el peso de su misión, lista para proclamar su verdad. Aunque la iglesia había rechazado a sus elegidos, su amor triunfaría. La visión cambió a un mundo moderno donde la música y los medios de comunicación tejían cadenas de engaño en torno a las almas negras. Las canciones glorificaban la violencia, la lujuria y el materialismo, retratando a las personas negras como criminales u objetos en lugar de herederos del reino de Dios. Jesús estaba en medio, y su presencia exponía las mentiras que los aprisionaban. El enemigo usa sus dones contra ellos, dijo, revelando una guerra espiritual que se libra a través de la cultura. Los vídeos musicales se proyectaban en las pantallas, con imágenes que degradaban el valor de la comunidad negra y despojaban a la humanidad de su identidad divina. Los ojos de Jesús ardían de dolor, pero su amor se mantuvo firme. Mi pueblo no es lo que el mundo pinta, dijo, haciendo eco del Salmo 139, 14, porque somos una creación admirable y admirable. El enemigo tergiversó su creatividad, convirtiendo las canciones de alabanza en herramientas de destrucción. Los jóvenes negros absorbieron estas mentiras, y su herencia fue reemplazada por estereotipos que erosionaron su orgullo. Jesús caminó entre ellos, su luz ofreciendo la verdad en medio del ruido del engaño. Les di voces para que me alabaran, dijo, señalando los dones que Dios les había dado, destinados a la adoración. En las aulas, los libros de historia omitían las contribuciones de los negros, dejando a los jóvenes desarraigados y desconectados de su legado. Jesús estuvo a su lado, su presencia era un llamado al recuerdo. Su historia es mía, dijo, afirmando Hechos 5 y 26, donde todas las naciones están unidas en su plan. Sentí la urgencia de restaurar su verdadera narrativa y reclamar su herencia divina. Los medios de comunicación retrataron a los hombres negros como amenazas y a las mujeres negras como desechables, ahogando su llamado divino con mentiras implacables. La voz de Jesús rompió el engaño, para mi gloria los creé, dijo, citando Isaías 43, 7, mostrando su propósito en su reino, un propósito que el enemigo buscaba ocultar. Vi la estrategia de este asalto espiritual, usar el entretenimiento para robarles la identidad. Las redes sociales amplificaron el engaño, atrayendo a los jóvenes con promesas de fama y placeres fugaces. La presencia de Jesús era un faro que los llamaba de vuelta a la verdad, a su amor inquebrantable. Búsquenme, y encontrarán la vida, dijo, haciendo eco de Mateo 7, 7, donde quienes lo buscan encuentran su verdad. Anhelaba verlos recuperar sus voces para alabarle. Vi estudios de música donde las canciones de rebelión reemplazaban los himnos de adoración, atando almas a cadenas de mentiras. Jesús estaba entre los artistas, y su luz exponía la vacuidad de su trabajo. Sus voces eran para mi reino, dijo, afirmando Colosenses 3 y 16, que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose y amonestándose unos a otros con toda sabiduría, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales a Dios con gratitud en sus corazones. Vi el poder de sus dones, esperando ser redirigidos hacia su gloria. La visión reveló un mundo diseñado para distraer, sin embargo, el amor de Jesús era implacable, su presencia penetrando la oscuridad.
Sus cánticos resurgirán, prometió, con su voz llena de esperanza en su redención. Sabía que debía advertirles del arma del enemigo y ayudarlos a restaurar su verdadero canto. Vi a jóvenes danzando al ritmo de la destrucción, sin ser conscientes de su llamado divino. La voz de Jesús resonó, les di ritmo para mi alabanza, haciendo referencia al Salmo 150, 3-4, que exigía instrumentos y danza para honrarlo. Sentí la urgencia de redirigir sus dones para romper las cadenas del enemigo. Las mentiras de la música y los medios de comunicación se desvanecieron ante la verdad de Jesús, su presencia, mi guía del caos. Díganles que canten para mí, ordenó, y su voz encendió mi misión. Sentí el peso de su llamado, listo para proclamar su verdad a un mundo engañado. Las cadenas del enemigo se romperían y su pueblo se levantaría en adoración. La visión se iluminó, revelando chispas de avivamiento que encendían a las comunidades negras de todo el mundo. Los jóvenes se reunieron en habitaciones ocultas, sus oraciones se elevaban con fe ferviente, estremeciendo los cielos. Jesús estaba entre ellos, con el rostro radiante de orgullo, y su presencia era un fuego renovador. Estos son mis guerreros forjados en el fuego de la prueba, dijo, haciendo eco de Ezequiel 37:10, donde su aliento vivifica los huesos secos. Vi a una madre viuda arrodillada entre lágrimas, sus oraciones, un clamor poderoso, alcanzaron el trono de Dios. La mano de Jesús se posó sobre ella, su luz afirmó su fe inquebrantable. Sus clamores han llegado hasta mí, dijo, citando el Salmo 34:17, donde claman los justos, y Dios los libra. Su intercesión fue una chispa que encendió las llamas de un avivamiento venidero. Las comunidades llenaban pequeñas iglesias, estudiando la palabra de Dios con un anhelo que nunca había visto. Jesús caminaba entre ellos, su luz encendiendo sus corazones con la verdad. Recuerdan quiénes son, dijo, afirmando un Pedro 2:9, donde su pueblo es un sacerdocio real llamado a su luz. Vi las semillas del despertar, listas para florecer en un movimiento global. Jóvenes negros, hombres y mujeres, salieron a las calles a predicar la verdad con valentía, sin temor al rechazo. La presencia de Jesús los fortaleció, su amor, su fuerza contra el desprecio del mundo. Ellos son mis profetas, mis sanadores, dijo, haciendo eco de Joel 2:28, donde su espíritu se derrama sobre toda carne. Su valentía marcó una nueva era de fe, indetenible para el hombre. Familias que una vez fueron destruidas fueron restauradas, sus hogares se llenaron de adoración, sus voces se alzaron en armonía. Jesús estuvo a sus puertas, su luz sanando las heridas de división y dolor. Vi el poder de su restauración uniendo generaciones en su nombre. La visión mostró a jóvenes negros rechazando las mentiras del mundo, abrazando su identidad divina con convicción inquebrantable. Los ojos de Jesús brillaban de alegría, su voz clara y triunfante. Se están levantando en mi poder, dijo, señalando Apocalipsis 5:10, donde su pueblo reina como reyes y sacerdotes en su reino. Sentí la oleada de avivamiento, un movimiento que ninguna fuerza podía detener. Milagros se desplegaron ante mí, sanidades de cuerpo y alma, reconciliaciones familiares y palabras proféticas que brotaban como ríos. La presencia de Jesús fue la fuente, su amor el catalizador de este despertar. Mi espíritu se mueve entre ellos, dijo, afirmando Hechos 9:17, donde su espíritu trae visiones y sueños. Vi a una generación que reclamaba su llamado, liberada del pasado. Las pequeñas reuniones se convirtieron en movimientos globales, iglesias llenas de adoración, calles llenas de testimonios. La voz de Jesús resonó, nadie puede detener lo que he ordenado, haciendo eco de Isaías 55:11, donde su propósito prevalece, imparable por la mano humana. Sabía que este avivamiento era su plan, y tenía que proclamarlo al mundo. Fui testigo de cómo comunidades recuperaban su herencia, cómo sus oraciones sacudían los cimientos del engaño. Jesús estaba entre ellos, y su luz amplificaba su fe. Su adoración es un arma, dijo, haciendo referencia al Salmo 149:6, donde la alabanza es una espada en sus manos.
Vi el poder de su resurgimiento, una fuerza para transformar la historia. Antes de que terminara la visión, Jesús me miró con los ojos llenos de propósito y urgencia. ¿Tienes pies? Ve y díselo, me ordenó, con su voz como un claro llamado a la acción. Anhelaba permanecer en su presencia, pero su misión era clara y me ardía en el alma. Llevaría esta visión de avivamiento, proclamándola a un mundo necesitado de su verdad. La visión se oscureció, revelando un mundo asediado, no por espadas ni fuego, sino por un engaño sutil e insidioso. Surgió un nuevo sistema que recompensaba la conformidad con riqueza y comodidad, mientras castigaba la fe con aislamiento y pérdida. Jesús se alzaba por encima del caos, con rostro firme, su presencia como un faro de verdad. Este es el asalto final del enemigo, dijo, advirtiendo de la batalla espiritual que se avecinaba. Vi pastores predicando falsos evangelios, sus palabras agradaban a las multitudes, pero estaban vacías de la verdad de Dios. Hablan por sí mismos, no por mí, dijo, haciendo eco de 2 Timoteo 4, 3, donde la gente busca maestros que se ajusten a sus deseos. La iglesia flaqueó, pero su verdad se mantuvo firme, inquebrantable ante los fracasos humanos. El sistema ofrecía comodidad, aceptación y prosperidad, pero exigía el rechazo de la fe como precio. Jesús caminó entre los tentados, y su voz los llamó desde el borde de la destrucción. El enemigo no viene con violencia, sino con consuelo, advirtió, afirmando Mateo 12 y 24, donde falsos cristos engañan incluso a los elegidos. Vi el peligro de elegir la comodidad temporal por encima de la verdad eterna. La humanidad se dividió en 2 bandos, los que defendían la verdad, enfrentando la pérdida pero protegidos por la mano de Dios, y los que abrazaban las mentiras del mundo, seducidos por sus promesas. Los ojos de Jesús ardían de justicia, pero su amor se extendió a los perdidos. Mis fieles serán guardados, dijo, haciendo referencia a Juan 5 y 15, donde ora pidiendo protección contra el maligno. Sentí el peso de la decisión, una que definiría la eternidad. Los fieles se enfrentaron al aislamiento, con sus trabajos y voces arrebatados por un sistema que odiaba la verdad. Jesús estuvo a su lado, su presencia fue su escudo, su amor su fuerza. Yo soy su fuerza, dijo, haciendo eco de Isaías 41, 10, prometiendo apoyar a los suyos en tiempos de prueba. Vi milagros que los sostenían, su fe, un testimonio de su poder. Quienes optaron por la comodidad se desviaron aún más, con el corazón endurecido por la tentación del engaño. La voz de Jesús exclamó, urgente y clara, vuelvan a mí mientras haya tiempo. Sus palabras reflejaban Apocalipsis 3 y 20, donde Él está a la puerta y llama, buscando a quienes lo escuchen. Anhelaba advertirles, rescatarlos del abismo. Vi comunidades seducidas por las promesas del sistema, con la fe erosionada por la conveniencia. La presencia de Jesús fue un llamado al despertar, su luz expuso el vacío de sus decisiones. Mi reino ofrece la vida verdadera, dijo, afirmando Juan 10 y 10, donde yo doy vida en abundancia. Presencié el contraste entre las mentiras del mundo y su verdad eterna. La visión mostraba un mundo al borde del abismo, pero la luz de Jesús brillaba con más fuerza, una promesa de victoria definitiva. Su presencia era inquebrantable, su amor, un llamado constante a la redención. Mi verdad prevalecerá, dijo, afirmando Daniel 7 y 14, donde su reino perdura para siempre. Sabía que la batalla era suya, pero el llamado a permanecer firme era mío para compartir. El sistema del enemigo se fortaleció, su influencia se extendió como una sombra, pero el poder de Jesús era mayor. Su voz resonó en el caos, diles que me elijan. Sentí la urgencia de su mandato, lista para proclamar su advertencia a un mundo engañado. La batalla final se avecinaba, y tenía que preparar mi corazón para su verdad. La visión se desvaneció y la voz de Jesús se hizo más clara, su presencia llenó mi alma de propósito. Búscame como nunca antes, dijo, sus palabras eran un mandato a vivir plenamente para él. Me instó a leer su palabra, a orar sin cesar y a enseñar la verdad a los niños antes de que las mentiras del mundo se apoderaran de mí.
Vi su rostro radiante de amor, llamándome a la acción. Explicó 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, mostrando la oración como un salvavidas para llegar a su presencia. Su voz era urgente, su amor me impulsaba a actuar. No temas, no te calles, dijo, haciendo eco de Josué 1:9, infundiendo fuerza y valentía. Sentí que su fuerza me infundía, lista para enfrentar el mundo. Vi familias reunidas alrededor de Biblias, con su fe como escudo contra el engaño. Jesús estaba entre ellos, su luz guiando su camino. Enséñales mi verdad, dijo, afirmando Deuteronomio 6:7, para enseñar sus mandamientos con diligencia. Sabía que debía compartir este llamado para preparar corazones para su regreso. La visión mostraba un mundo distraído, pero la voz de Jesús atravesó el ruido. Velad, manteneos unidos a mí, ordenó, haciendo eco de 1 Pedro 5:8, advirtiéndome de las maquinaciones del enemigo. Su presencia fue mi ancla, impulsándome a mantenerme firme. Sentí el peso de su misión, un llamado a despertar a los que dormían. Desperté en el hospital, con los monitores sonando y los médicos maravillándose de mi supervivencia. La voz de Jesús persistía, no debes convencer, solo testificar. Sus palabras hicieron eco de Hechos 18, convirtiéndome en su testigo. Sabía que tenía que compartir esta visión para advertir al mundo antes de que fuera demasiado tarde. Hablé con mi familia, sus ojos se abrieron de par en par al relatarles las revelaciones de Jesús. Su verdad ardía en mi corazón, impulsándome a actuar. Díganles que vengo, había dicho, su voz me guiaba. Compartí su mensaje, sin dejarme intimidar por la duda ni el miedo. Me presenté ante mi iglesia, con mi voz cargando el peso de la eternidad. Prepárense ahora, porque el tiempo apremia, les insté, haciéndome eco de su llamado. Vi a algunos alejarse, pero otros escucharon, conmovidos por la verdad. La visión del avivamiento negro, la batalla del enemigo y el regreso de Jesús impulsaron mi misión. Su voz resonó, habla. Y algunos oyeron. Compartí su verdad en línea, en las aulas, en la calle, sabiendo que vidas dependían de ello. El mundo necesitaba su advertencia, y yo era su mensajera. Desperté con el aroma estéril del antiséptico y el pitido de los monitores. Una enfermera se quedó sin aliento al ver que abría los ojos. Había estado inconsciente durante casi 12 horas después de que mi corazón se detuviera. Los médicos lo llamaron un milagro. Yo sabía que no era así. Había muerto, había visto la eternidad y ahora había regresado, no porque quisiera, sino porque Jesús me había enviado de vuelta con una misión. En los tranquilos días de recuperación, me encontré escribiendo todo, las visiones, las palabras, las escrituras que Jesús me mostró. Lloraba a menudo, no de dolor, sino de la insoportable belleza de lo que había visto y la carga de lo que ahora cargaba. Cada palabra que escribía se sentía como fuego en mis huesos, demasiado sagrada para ocultarla, demasiado urgente para posponerla. Empecé poco a poco. Se lo conté a mi hermana, luego a mi pastor, luego al grupo de estudio bíblico. Las reacciones fueron diversas, algunos lloraron, otros se quedaron en silencio, otros asintieron cortésmente y no volvieron a mencionarlo. Pero seguí hablando porque Jesús había dicho, no debes convencer, solo testificar. Empecé a grabar mi testimonio en línea. El primer vídeo apenas alcanzó las 100 visualizaciones. Pero el tercero, donde relataba la visión de antiguos reyes negros sirviendo a Dios, se hizo viral. Me llegaron mensajes de Ghana, Haití, Alabama y Londres. La gente decía, siempre sentí que había algo más. Me lo acabas de confirmar. Las madres enviaron vídeos de sus hijos bailando gospel en la sala, gritando, somos de la realeza. Pero no todos se alegraron. Un colega de la junta escolar me advirtió que mi contenido podría considerarse racialmente divisivo. Me pidieron que dejara de enseñar historia por el resto del semestre. Perdí amigos, algunos de los cuales se habían sentado a mi mesa.
Algunos líderes de la iglesia me acusaron de promover una agenda peligrosa. Me dolió profundamente. La luz que nos rodeaba empezó a atenuarse, como un amanecer que da paso al día. Pero la voz de Jesús me atrapó. Díganles quiénes son, dijo. Mi gente no es lo que el mundo dice. Una noche, me invitaron a hablar en una pequeña iglesia en dificultades en Baltimore. Su grupo de jóvenes se había reducido a 3. Al final del servicio, 20 adolescentes se acercaron, llorando, arrepintiéndose, dejando atrás las letras de rap, los cigarrillos electrónicos y sus identidades rotas. Uno de ellos, un joven de 17 años llamado Isaías, me dijo después, pensé que a Dios no le importábamos. Ahora sé que me creó para algo santo. Esa noche, mientras oraba en el sótano de la iglesia, la voz de Jesús regresó, no como un trueno, sino como un susurro, las semillas han sido plantadas. Algunas brotarán rápidamente, otras a través del fuego, pero mi palabra no volverá vacía. Entonces comprendí, esta misión no se trataba de una transformación instantánea. Se trataba de abrir camino, de llamar la atención a los huesos secos, de decir la verdad aunque el mundo lo llamara rebelión. Ahora doy charlas en escuelas que me aceptan. Reúno a jóvenes en parques. Les susurro a ancianas en camas de hospital. Comparto en línea, en el metro, en la cocina. Cada vez que lo hago, siento a Jesús a mi lado, no porque sea fuerte, sino porque Él es fiel. Estás leyendo esto ahora porque Él quiere que recuerdes, tu herencia no es la esclavitud, es el sacerdocio. Tu valor no está en tu color de piel, sino en la sangre que Él derramó. Tu llamado no está cancelado, está despertando. Así que voy, porque Él me dijo que fuera, porque en algún lugar, alguien todavía le pregunta a Dios, ¿nos ves? Y yo estoy aquí para decir, sí. Siempre nos ha visto. La historia de Olivia nos reta a mirar más allá de la superficie para ver el alma como Dios la ve. Si mañana fuera tu último día, ¿reflejaría tu vida su verdad? No esperes. Vive con propósito, ama con valentía y busca a Jesús mientras pueda ser encontrado. Comparte este testimonio. Comenta amén con tu nombre y ciudad. Únete a nosotros en oración mientras esperamos el próximo capítulo del Plan de Dios. Mi nombre es Ilaiche, un niño negro de 12 años que vive en el sur de Chicago. Al crecer en este barrio, aprendí rápidamente que el mundo era injusto. No nací con odio, pero con el tiempo sentí que todo el mundo estaba en mi contra y que los blancos eran parte de esa injusticia. Solía pensar que incluso Dios estaba de su lado. Si amaba a todos, ¿por qué mi vida era tan difícil? ¿Por qué gente como yo luchaba a diario, mientras que los niños blancos la tenían más fácil? Dudaba de si Dios era realmente justo o si siquiera se preocupaba por mí. Entonces, todo lo que creía se hizo añicos en un instante. Mi muerte me abrió los ojos a una verdad completamente diferente. Lo vi. Me paré ante Jesús y, en ese instante, todas mis cargas, mis resentimientos y mis odios se desvanecieron como la niebla ante la luz del sol. Antes de mi experiencia cercana a la muerte, mi vida era pura oscuridad. En la escuela, los profesores parecían estar siempre dispuestos a encontrarles defectos a chicos como yo. Un pequeño error bastaba para que me castigaran, mientras que los niños blancos solo recibían un suave recordatorio. Al entrar en una tienda, sentía miradas sospechosas del personal, como si estuviera a punto de robar algo. ¿Y la policía? No estaban allí para protegernos, sino para controlarnos. Había visto a mi hermano mayor metido en una patrulla por llegar a casa demasiado tarde. Había visto a amigos cacheados en la calle solo por estar en el lugar equivocado. Incluso en la iglesia, un lugar que debería haber estado lleno de amor e igualdad, sentí discriminación. Los niños blancos se sentaban en las primeras filas, cerca del pastor, mientras que a nosotros nos empujaban hacia atrás. Los veían, los escuchaban y los cuidaban, éramos sombras silenciosas. Una vez le pregunté a mi madre por qué era así, y ella simplemente dijo,
así han sido las cosas siempre. Pero no podía aceptarlo. Si Dios ama a todos, ¿por qué nos trataban diferente? Aprendí la regla de supervivencia desde muy joven: agachar la cabeza, no llamar la atención, no darles una razón. Aún así, incluso cuando lo hacía todo bien, seguía sintiéndome como un criminal a sus ojos. Esas experiencias me quedaron grabadas en la mente. No nací con odio, pero no podía ignorar lo que presencié. Empecé a creer que nunca me verían como a un igual. Esa creencia dejó tras de sí algo que nunca quise admitir: resentimiento. No quería odiarlos, pero no podía evitarlo. No podía perdonar las miradas de desprecio, las palabras prejuiciosas, los sutiles actos de discriminación. Entonces un día, morí. Mi experiencia cercana a la muerte fue más horrible de lo que jamás hubiera imaginado. Ocurrió durante una entrega rutinaria de drogas, un riesgo que corría a diario para sobrevivir. Llevaba un pequeño paquete de contrabando, sin esperar nada inusual. Pero al doblar la esquina, las luces rojas y azules aparecieron de repente y las sirenas llenaron el aire como advertencias. En ese instante, todo se desmoronó. Alguien había avisado a la policía. Me adentré en un laberinto de callejones oscuros, con los pulmones ardiendo mientras corría por estrechos pasajes, saltando vallas y esquivando obstáculos. Detrás de mí, gritos, pasos atronadores y el ladrido incesante de un perro policía se fundían en un coro aterrador. Escapar era lo único en lo que podía pensar. Entonces, en un instante, el destino golpeó. Un violento estruendo rompió el caos. De repente, el silencio sustituyó a las sirenas y los gritos, y me sentí suspendido en la nada, sin frío ni calor, solo una calma inquietante, como si mi cuerpo hubiera quedado atrás. Cuando recuperé la consciencia, lo hice con una claridad brutal. Miré hacia abajo horrorizado, mi cuerpo yacía retorcido en el pavimento, destrozado hasta quedar irreconocible. Una multitud se había reunido entre jadeos y frenéticas intervenciones telefónicas. Se oyó un grito desesperado, y la eché. Era mi madre, con la voz desgarrada por el terror mientras se abría paso entre los espectadores. Anhelaba extender la mano, pero había perdido la voz y sentía las manos como volutas de humo. En ese instante suspendido entre la vida y la muerte, una profunda pregunta me atrapó: ¿de verdad me había ido? Flotando en ese vacío, sentí que el tiempo se ralentizaba hasta que apareció una luz, distinta a los destellos de los faros de ambulancia. Esta luz palpitaba con calidez y una suave fuerza, invitándome a avanzar. Entonces emergió del resplandor. En ese instante, supe que me enfrentaba a algo mucho más allá del ámbito terrenal. Su túnica resplandecía como luz tejida, y sus ojos rebosaban de un amor tan inmenso que me hizo estremecer el alma. Me quedé paralizada, abrumada al darme cuenta de que durante mucho tiempo había creído que él estaba ausente, que me había abandonado a mí, a mi familia y las duras calles por las que una vez vagué. Sin embargo, allí estaba él, la personificación de la compasión y la misericordia. Una vergüenza aplastante me invadió al recordar cada paso en falso, alejarme de la gracia, maldecir su nombre con desesperación, arriesgarlo todo en un mundo de contrabando, traicionar a una madre que lo sacrificó todo por mí. En ese momento, me sentí completamente indigna. Las lágrimas me nublaron la vista al caer de rodillas, no por miedo, sino reconociendo mi verdadero estado. Un silencio denso se apoderó de mí hasta que pronunció mi nombre con suavidad: Elías. Esa sola palabra resonó en lo más profundo de mí, despertando emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Con una voz apenas superior a un susurro, logré decir: no merezco estar aquí. Se acercó más, envolviéndome en una calidez que era más que un abrazo. Siempre has sido mía, dijo con calma. Sus palabras derribaron suavemente los muros construidos por años de rechazo y dolor. En ese instante, cada mueca de desprecio y cada instante de desesperación se desvanecieron, reemplazados por la innegable verdad de que no me habían olvidado y que nunca estuve realmente sola. El peso de los años, la lucha constante contra un mundo que me consideraba un criminal,
se derrumbó. Mis hombros se estremecieron mientras las lágrimas fluían libremente, lavando el dolor acumulado. Entonces comprendí que cada cicatriz, cada error, me había conducido a este encuentro de redención. Se arrodilló ante mí, con los ojos llenos de infinita compasión, y me tocó el hombro con un amor sanador y puro que alivió el peso aplastante de la culpa y la soledad. Aunque mi pasado permaneció, el dolor comenzó a disminuir. Al levantar la vista, me tembló la voz al preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué yo? Su sonrisa suave y tranquilizadora y su mirada firme revelaban misterios indescriptibles. No estás solo, Ilaiche, respondió. Hay más que ver. En ese momento, sentí una suave atracción, una silenciosa invitación hacia un destino que jamás imaginé. Presentí que lo que me aguardaba cambiaría mi vida para siempre. Mi experiencia cercana a la muerte no fue el final, sino el comienzo de un profundo viaje hacia la sanación, la redención y el propósito. Todo arrepentimiento, toda cicatriz, comenzó a desvanecerse, reemplazado por la esperanza y la pertenencia. Las cadenas del juicio y la vergüenza se rompían, dando paso a un futuro iluminado por su luz. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Se me había concedido una segunda oportunidad, la oportunidad de superar la oscuridad que me había definido. Fui vista, amada y destinada a algo mucho mayor que la crueldad del mundo que una vez conocí. Rodeada de su amor inquebrantable, encontré la fuerza para perdonar, no solo a quienes me habían herido, sino también a mí misma. Abrazo esta oportunidad para sanar y construir una nueva vida definida no por los errores del pasado, sino por el potencial ilimitado de un alma redimida. Cada paso adelante se convertía en testimonio de una verdad que había olvidado hacía mucho tiempo. Era una hija de la luz, destinada a elevarme y transformar el dolor en propósito. Y así, en ese encuentro divino, juré honrar esta segunda oportunidad. Me elevaría por encima de la oscuridad, buscaría la verdad sin descanso y entraría con valentía en un futuro lleno de esperanza, perdón y redención eterna. Un cambio repentino me abrumó, como si la esencia misma de la realidad se desgarrara ante mis ojos. La luz radiante que nos rodeaba ondulaba y latía, y me sentí arrastrado a un reino que desafiaba todo entendimiento. Se me cortó la respiración y jadeé mientras el mundo comenzaba a desmoronarse, no como yo lo había conocido, sino como lo veía Jesús. Lo que presencié me llenó de asombro y un terror indescriptible. Al principio, todo parecía normal. Vi ciudades extensas que se extendían interminablemente en la noche, con sus luces parpadeando como estrellas lejanas contra el cielo oscuro. Las calles bullían de gente corriendo al trabajo, reuniéndose con amigos y cuidando de sus familias. La vida en la superficie continuaba como siempre. Sin embargo, bajo este tapiz familiar, percibí una profunda e inquietante extrañeza. Entonces lo vi con claridad, cadenas. No cadenas forjadas de frío metal, sino lazos invisibles que envolvían los corazones y las mentes de todos. Estas cadenas invisibles se movían como oscuros zarcillos por el aire, atándonos de maneras que no podíamos ver ni comprender. Una fuerza sigilosa e implacable nos susurraba al oído, sembrando la división, distorsionando nuestros pensamientos y distorsionando nuestra percepción mutua. Era como si un poder ancestral estuviera erosionando lentamente la esencia misma de la humanidad. No podía apartar la mirada y me temblaba la voz al preguntar, ¿qué? ¿Qué es esto? En respuesta, Jesús levantó la mano, de repente, empecé a oír los susurros con claridad. El aire se densificó con su presencia, como si los murmullos se filtraran en cada rincón de la existencia, en calles bulliciosas, hogares tranquilos, lugares de trabajo ajetreados. No eran ruidosos, ni tenían por qué serlo. Su poder residía en su sutil e insidiosa capacidad de infiltrarse en nuestra conciencia, extendiéndose como un veneno silencioso. Escuché claramente las escalofriantes frases, «Nunca serás libre. Siempre te verán como menos. Nunca debes perdonar». Estas palabras se deslizaron en las mentes de hombres, mujeres y niños negros, grabando el dolor y la ira en sus rostros, una carga que no merecían,
pero que sentían con cada fibra de su ser. Entonces los rumores cambiaron de enfoque: eres culpable de nacimiento. Debes expiar lo que hicieron tus antepasados. Nunca es suficiente. Estas declaraciones calaron hondo en los corazones de los hombres y mujeres blancos, cargándolos con una vergüenza inmerecida y una deuda irrecuperable. Observé con horror cómo esta red de mentiras destrozaba relaciones: padres que dudaban de sus hijos, madres que desconfiaban de sus hijas y amistades que se desmoronaban bajo una sospecha implacable. Cuanto más observaba, más claro me parecía que esta división no se debía realmente a la raza ni a los antecedentes. Era una siniestra herramienta de control, diseñada para manipular cada aspecto de nuestras vidas. Me dolió darme cuenta de que precisamente aquello que debía unirnos, nuestra humanidad compartida, se había convertido en un arma de separación. Mientras estos pensamientos se arremolinaban en mi mente, mis propios recuerdos afloraban. Recordé momentos en los que yo también había escuchado estos susurros insidiosos, convencido de que el mundo estaba en mi contra, de que no tenía más opción que luchar por sobrevivir a cualquier precio. Las voces habían alimentado mi ira y me habían aislado aún más, sumiéndome en una vida de soledad y desesperación. Ahora, al ver la verdad al descubierto, comprendí que cada pizca de odio, cada atisbo de división, no era más que una ilusión, una mentira cuidadosamente construida para mantenernos impotentes. La visión de estas cadenas invisibles y la manipulación que representaban me conmovió profundamente. Empecé a sentir una necesidad imperiosa de liberarme, de romper los lazos que nos habían confinado a todos durante tanto tiempo. Imaginé un mundo donde la empatía reemplazara a la sospecha, donde el diálogo tendiera un puente entre corazones que antes estaban divididos por falsas narrativas. En ese momento, una chispa de esperanza se encendió en mi interior, la determinación de recuperar la unidad que habíamos perdido. Jesús se volvió hacia mí, con los ojos llenos de tristeza y una certeza inquebrantable. Su presencia disipó el engaño que nos había nublado la visión durante tanto tiempo. No son enemigos el uno del otro, dijo con suavidad. El verdadero enemigo los ha cegado a todos. Sus palabras resonaron profundamente, un llamado a despertar del letargo de la división manipulada. Supe entonces que la batalla por la verdad no se libraba con violencia ni odio, sino con la luz inquebrantable del amor y la comprensión, una luz que un día podría romper incluso las cadenas más oscuras. Sentí que se me cortaba la respiración al cambiar la visión, como si la realidad misma se redibujara ante mis ojos. El paisaje urbano, antes familiar, se disolvió en una metrópolis futurista donde imponentes rascacielos brillaban bajo un cielo prístino, con sus superficies reflectantes extendiéndose como espejos gigantes hacia el cielo. Las calles estaban inmaculadas, trazadas con una simetría precisa, y cada detalle de la escena emanaba una inquietante sensación de perfección. No había rastro de delincuencia, caos ni pobreza. Todo estaba controlado, demasiado controlado, como si cada elemento de la vida hubiera sido planeado hasta el último detalle. A primera vista, parecía una utopía, un lugar donde la vida humana se había refinado hasta su estado más eficiente y armonioso. Sin embargo, al observar con más atención, una verdad inquietante comenzó a emerger bajo la superficie. Noté que la gente se movía al unísono, cada paso sincronizado como un reloj. Sus miradas estaban vacías, sus rostros inexpresivos. No había risas, ni preguntas, ni una chispa de individualidad. Sentía como si la vida misma hubiera sido despojada de su alma, reemplazada por una existencia mecanizada, carente de verdadera emoción. Entonces empecé a comprender cómo se gobernaban sus vidas. En lugar de llevar billeteras o dinero en efectivo, cada persona llevaba una pequeña marca brillante bajo la piel, justo encima de la muñeca. Observé a una mujer entrar en una tienda, elegir una barra de pan y simplemente colocar la mano sobre un escáner. Con un suave pitido, se completó su transacción, un intercambio fluido que no dejaba lugar a la interacción humana ni a errores. Esto no fue una simple conveniencia. Fue una silenciosa entrega de libertad. A mi lado, Jesús habló en voz baja, empezó como una decisión. Su tono era amable,
Pero en el fondo se escondía un trasfondo de arrepentimiento y tristeza. Vi destellos del pasado en mi mente. El implante había sido anunciado como una maravilla de la comodidad moderna, se acabaron las tarjetas de crédito perdidas, las contraseñas olvidadas y los pequeños hurtos. La gente lo había adoptado con entusiasmo. Pero con el tiempo, lo que empezó como una opción se convirtió poco a poco en una necesidad absoluta. Se convirtió en el único medio de identificación, el depósito de historiales médicos e incluso la clave para la educación y el empleo. Con el tiempo, dejó de ser una opción. Se convirtió en ley. Quienes se negaban al implante eran rápidamente condenados al ostracismo, abandonados a su suerte en los márgenes de la sociedad. Vi familias desesperadas en las afueras, pidiendo miserias, sus esperanzas se vieron frustradas al ser sistemáticamente excluidas de un mundo moderno que no tenía cabida para ellas. La disparidad era evidente, un escalofriante recordatorio de que, en la búsqueda de la perfección, la humanidad había sacrificado su diversidad y libertad. Entonces, como para enfatizar esta cruda realidad, emergió un hombre. Su imponente presencia irradiaba un carisma y un poder casi hipnóticos. Un líder mundial adorado por las masas, que prometía paz, prosperidad y seguridad. Las naciones se inclinaban ante él y la gente aplaudía cada palabra suya. Sin embargo, bajo su refinado exterior, percibí una oscura corriente subyacente, una fuerza siniestra se aferraba a él como una segunda piel. Sus elocuentes promesas enmascaraban las cadenas que poco a poco iba atando a cada alma. No verán sus cadenas, advirtió Jesús con una voz cargada de dolor y urgencia. No hasta que sea demasiado tarde. Sus palabras resonaron en mis oídos al comprender que el precio de esta supuesta perfección era la esencia misma de nuestra humanidad. La visión me dejó con la inquietante comprensión de que el camino hacia el control estaba pavimentado con la renuncia a la individualidad y que, incluso en la luz más brillante, acechaban sombras de opresión, esperando reclamar la libertad que una vez nos definió. Observé cómo el mundo seguía girando, completamente ciego a su inminente caída. Dondequiera que miraba, la gente creía ser libre, se despertaban cada mañana, se dirigían al trabajo y navegaban sin pensar en sus dispositivos. Aceptaban cada cambio sin dudarlo, riéndose de las advertencias, descartando las verdades incómodas como teorías conspirativas sin fundamento y confiando en un sistema que los esclavizaba lenta e imperceptiblemente. Sentí una profunda tristeza al darme cuenta de lo mucho que habían engañado a las masas. No ven los barrotes de su prisión, dijo Jesús con dulzura. Su voz estaba llena de tristeza y arrepentimiento. Sus palabras desgarraron la fachada de normalidad, obligándome a afrontar una realidad oculta tras una fachada de comodidad y conveniencia. Empecé a ver cómo el miedo y la comodidad se habían utilizado como poderosas herramientas de control. Las personas aceptaban la marca no por coacción, sino porque habían sido condicionadas desde su nacimiento a creer que la seguridad, la protección y la promesa de una vida mejor eran lo único que importaba. Intercambiaron voluntariamente su libertad por una falsa sensación de protección, sin percatarse del inmenso coste de su sumisión hasta que fue demasiado tarde. Entonces, en medio de este mar de aceptación pasiva, los vi, un grupo pequeño pero desafiante, disperso por el mundo. Estos individuos, aunque carentes de poder, dinero o influencia, llevaban dentro una llama inquebrantable. La sociedad había rechazado a muchos de ellos. Se burlaban de ellos, llamándolos necios, y los tildaban de marginados. Obligados a vivir en la clandestinidad, se habían convertido en los guardianes silenciosos de la verdad. Su determinación brillaba como un faro en la abrumadora oscuridad de la ignorancia. Estos, declaró Jesús, señalándolos con el dedo con convicción, son mis guerreros. Mi corazón latía con fuerza al observar con más atención a estas almas resueltas. No luchaban con espadas ni pistolas, sino con algo mucho más poderoso, la verdad. En medio de una sociedad sumida en sus propias ilusiones, alzaron la voz con valentía. Incluso cuando sus voces fueron amenazadas con ser silenciadas, resistieron a las fuerzas opresoras con todas sus fuerzas, negándose a doblegarse, incluso cuando el mundo parecía decidido a aplastarlos.
Observé con asombro cómo el simple hecho de decir la verdad hacía que la oscuridad se estremeciera y retrocediera, como si la quemara un fuego insoportable. Con cada persona que escuchaba y despertaba, veía cómo las cadenas invisibles que la habían atado por tanto tiempo comenzaban a romperse y a desprenderse. Una luz suave y radiante comenzó a extenderse, disipando las sombras que habían envuelto nuestros corazones durante tanto tiempo. Aún no lo saben, dijo Jesús con una mirada feroz y poderosa, pero estos pocos sacudirán los cimientos del mundo. En ese profundo momento, comprendí que, a pesar del conformismo y la ignorancia abrumadores, la esperanza aún ardía con fuerza en los corazones de esas pocas almas valientes. Su valentía, su inquebrantable compromiso con la verdad, fue la chispa que pudo encender una revolución, una que eventualmente podría liberarnos a todos de las cadenas del engaño y el control. Al reflexionar sobre esta revelación, una oleada de determinación se apoderó de mí. Comprendí que yo también tenía un papel que desempeñar en este drama de liberación que se desplegaba. Recordé las incontables noches que pasé luchando contra la desesperación, los días en que el peso de mis propios errores parecía insoportable. Sin embargo, ahora veía que mi pasado no me definía, era solo un paso hacia un propósito superior. Los susurros de los oprimidos, los gritos silenciosos de los olvidados, resonaban en mi mente, impulsándome a alzar la voz, a compartir la luz de la verdad con los demás. Visualicé un futuro donde el diálogo reemplazara la división, donde la empatía triunfara sobre el miedo y donde cada individuo reclamara la libertad que le correspondía por derecho. En esa visión, vi las semillas de una nueva sociedad, una construida no sobre el control y la conformidad, sino sobre el amor, la comprensión y un espíritu inquebrantable de resistencia. El camino por delante estaría plagado de desafíos, pero la chispa del cambio era innegable, avivándose con cada corazón que despertaba. Y en ese momento, supe que juntas, incluso las voces más pequeñas podrían convertirse en un coro poderoso, capaz de derribar los muros de la opresión y anunciar un nuevo amanecer para la humanidad. Sentí una opresión en el pecho al darme cuenta de todo lo que había presenciado, de lo profundamente que había sentido. Mi mundo se había trastocado en cuestión de segundos. No hacía mucho, huía de la policía, convencida de que la vida carecía por completo de sentido. Y ahora veía la verdad al descubierto ante mí. Mi corazón latía con fuerza al contemplar los ojos compasivos de Jesús, y no pude evitar preguntarme, Señor, ¿cómo puedo ayudarlos? ¿Cómo pueden ver? Me sentía insignificante, un simple niño de la calle que había cometido errores, un niño que había traficado con drogas. Sin embargo, allí estaba, con una verdad tan vasta que su peso casi me aplastaba. El mundo a mi alrededor estaba perdido, ciego a las cadenas que lo aprisionaban. ¿Cómo podría yo, con todas mis deficiencias, despertar a personas tan arraigadas en su falsa sensación de libertad? Jesús puso una mano firme pero tierna sobre mi hombro. Su toque era a la vez reconfortante y autoritario. Debes decirles, dijo con voz firme e inquebrantable. Algunos escucharán y otros no, pero los míos oirán mi voz y conocerán la verdad. Sus palabras resonaron en mi interior, despertando sentimientos que llevaba tiempo enterrados bajo capas de culpa y desesperación. Tragué saliva con dificultad, agobiado por la enormidad de la tarea. ¿Me escucharían siquiera? Mi madre, mis amigos, incluso mi comunidad, ninguno de ellos se escuchaba realmente entre sí. Y aquí estaba yo, un chico al que habían etiquetado como un caso perdido, del que se esperaba que llevara un mensaje de esperanza y verdad. A pesar de mis dudas, la mirada firme de Jesús me infundió valor. Habla, Elías. Hay que decir la verdad, me instó. Y en ese momento, sentí una conmoción interior, una fuerza como ninguna otra que hubiera sentido. De repente, me envolvió una presencia poderosa. Fue como si una fuerza invisible me envolviera el alma, una atracción, una orden, un llamado que no pude resistir. Supe al instante lo que estaba sucediendo, me estaban enviando de vuelta. El pánico me invadió. No, jadeé, con la voz temblorosa mientras me aferraba desesperadamente a la luz radiante y a la presencia de Jesús.
No soportaba la idea de regresar a ese mundo destrozado, al dolor y la desesperación infinitos que me habían atormentado durante tanto tiempo. Por favor, Señor, no me envíes de vuelta. No quiero dejarte, grité con la voz ronca por la desesperación. La sonrisa de Jesús era dulce, pero sus ojos reflejaban una seriedad que atravesó mi miedo. Tu tiempo aún no ha terminado, me aseguró. Poco a poco, la luz brillante que una vez me había reconfortado el alma comenzó a desvanecerse. Los abrumadores sentimientos de amor, calidez y paz comenzaron a desvanecerse, reemplazados por un temor cada vez mayor. Grité, no, por favor, no puedo volver. No sin ti. Pero mientras el mundo a mi alrededor se desmoronaba en una oscuridad absoluta, un peso aplastante me oprimía el pecho. Sentía como si me estuvieran apretando en algo demasiado pequeño, demasiado débil, una prisión de dolor. Una agonía aguda y abrasadora me desgarró las costillas, y un ruido ensordecedor explotó en mis oídos. Entonces, en medio de esa oscuridad insoportable, di un grito ahogado desesperado. El aire me inundó los pulmones y abrí los ojos de golpe ante el intenso resplandor de las luces fluorescentes. Mi cuerpo ardía de dolor, cada nervio parecía gritar de agonía. Oía el pitido incesante de las máquinas, los gritos caóticos y los sollozos angustiados de mi madre. Había regresado. Había vuelto. Pero en el fondo sabía que nada volvería a ser igual. Al jadear, sentía como si me arrancaran de un reino y me lanzaran a otro. El pecho me latía de dolor y los pulmones me ardían. Por un instante fugaz, me pregunté si estaba realmente viva. Las luces ásperas y cegadoras del cielo eran artificiales y frías, nada que ver con el resplandor radiante y cálido que acababa de dejar atrás. A mi alrededor, llovía el caos, las máquinas pitaban, los pasos se apresuraban y las voces superpuestas creaban una sinfonía disonante. Pero en medio de ese tumulto, solo sentía un vacío abrumador. Ya no estaba en su presencia. Entonces, una voz familiar irrumpió en el estruendo, áspera y desesperada, Ilaiche, cariño. ¡Ay, Dios mío, Ilaiche! El llanto de mi madre me atravesó la confusión. Con dificultad, giré la cabeza, cada movimiento me hacía palpitar el cráneo. Allí estaba, apretándome la mano con fuerza, con lágrimas corriendo por su rostro mientras apretaba su frente contra mis nudillos. Anhelaba contárselo todo, decirle que lo había visto, que había estado con Jesús, pero tenía la garganta seca, los labios agrietados, y solo pude oír un susurro, mamá, lo vi. Levantó la cabeza de golpe, sus ojos hinchados escrutándome con incredulidad. ¿Qué? ¿Qué dices?, preguntó. Vi a Jesús, insistí, con la voz apenas audible en medio del ruido estéril del hospital. La habitación se sumió en un extraño silencio. Las enfermeras intercambiaron miradas inquietas mientras el médico murmuraba sobre signos vitales imposibles, como si intentara justificar un milagro. El rostro de mi madre se suavizó, pasando del alivio a una cautelosa preocupación. Cariño, has pasado por tanto. Te golpeaste la cabeza muy fuerte. Estuviste inconsciente casi 5 minutos. Probablemente solo tuviste un sueño. Negué con la cabeza, con la desesperación en aumento. No, mamá. Fue real. Él me lo mostró. Me lo mostró todo. Los recuerdos volvieron a la superficie, visiones de cadenas de engaño, las falsas promesas del enemigo y la lenta e insidiosa esclavitud tecnológica que se apoderaba del mundo. Había visto el plan en desarrollo, como la gente era atraída hacia la oscuridad mientras creía que caminaba hacia la luz. ¿Pero quién me creería? Ni los médicos, ni mis amigos que se burlaban de mí, y mucho menos el pastor que descartó mi experiencia como una simple alucinación cercana a la muerte. Apreté los puños con furia silenciosa. No podían verme. No podían sentir lo que yo había sentido. Entonces, en medio de la silenciosa desesperación, volví a escuchar su voz, no en la habitación, sino en lo más profundo de mi alma. Algunos escucharán, otros no,
pero los míos oirán mi voz. De repente, empecé a notar señales sutiles por todas partes, la tecnología infiltrándose en cada faceta de la vida, pagos sin contacto, escaneos biométricos, implantes de microchips promocionados como el futuro de la comodidad. Los medios de comunicación sembraron la división, enfrentando a las personas entre sí y distrayéndolas de una verdadera batalla oculta. Y poco a poco, el mundo fue cambiando, la gente empezó a aceptar aquello contra lo que antes luchaba, descartándolo como progreso. Supe entonces que mi misión no era convencer a todos. Había sido enviado de vuelta por una razón. Aunque mis palabras cayeran en oídos sordos, estaban dirigidas a quienes realmente necesitaban escucharlas. Al principio, la duda me corroía. ¿Por qué Jesús elegiría a alguien como yo? Había pasado tantos años ignorándolo, rechazando su guía y rompiendo todas las reglas que conocía. Pero cada vez que lo cuestionaba, regresaban destellos de mi experiencia cercana a la muerte, el amor infinito en sus ojos, la tristeza en su voz al revelarme el engaño y el peso de la verdad que había depositado sobre mí. Esa visión, ese encuentro divino, no fue solo un sueño, fue mi llamado. Decidido, comencé a hablar con cualquiera que quisiera escucharme. Contacté a viejos amigos que aún estaban atrapados en el círculo vicioso de la vida callejera. Les hablé del peligro que nos aguardaba, de los planes insidiosos de quienes ostentaban el poder y de cómo nos estaban condicionando a aceptar nuestra propia esclavitud. La mayoría se burló, algunos se rieron abiertamente y otros simplemente se marcharon. Pero incluso si solo unos pocos se detuvieran a escuchar de verdad, sería suficiente. Le supliqué a mi madre de nuevo, con la voz cargada de urgencia: «Mamá, tienes que creerme. Están pasando cosas, y pronto no tendremos otra opción. Tienes que confiar en mí». Con ojos tristes y una caricia suave, me tranquilizó: «Cariño, confío en ti. Solo concéntrate en recuperarte». Pero no se trataba solo de recuperarse, se trataba de despertar. Empecé a escribir todo lo que había visto, cada advertencia, cada profecía, cada detalle que Jesús me había compartido. Si el mundo no me escuchaba ahora, quizás algún día, cuando las señales se hicieran innegables, recordarían mis palabras. A medida que los gobiernos impulsaban la desaparición de las identificaciones digitales y el dinero en efectivo, y la inteligencia artificial se infiltraba en cada decisión, supe que la batalla por la verdad apenas comenzaba. Mi misión no era imponer la verdad al mundo, sino sembrar las semillas de la consciencia. Porque quienes verdaderamente pertenecen al siempre escucharán su voz, y con el tiempo, comprenderán. Ya no era el niño asustado que había huido de la policía aquella noche. Había sido elegido, y nada, ni la incredulidad, ni la burla, ni la duda, podía silenciar la verdad que ahora llevaba dentro. Si estás leyendo estas palabras, comprende esto, no es casualidad. No existen las casualidades en un mundo donde las fuerzas espirituales están en guerra. Cada momento, cada decisión, cada verdad que encuentras es una invitación, un llamado a elegir entre el engaño y la realidad, entre la ceguera y la visión, entre la oscuridad y la luz. Ahora mismo, en este preciso instante, te encuentras en una encrucijada. Tienes dos opciones. Puedes continuar por el camino que el mundo te ha trazado, un camino de comodidad, conformidad y obediencia ciega. Puedes creer lo que te dicen, que todo está bajo control, que la tecnología solo está aquí para ayudarte, que la división es natural, que la moralidad es fluida, que la verdad es relativa. Puedes confiar en las promesas de gobiernos, corporaciones y líderes que afirman velar por tus intereses. Puedes cerrar los ojos ante las señales de advertencia, convenciéndote de que quienes dan la alarma son simplemente paranoicos. Puedes seguir avanzando, paso a paso, hasta que un día despiertes y te des cuenta de que ya no eres libre, pero para entonces será demasiado tarde. O puedes despertar. Puedes reconocer el engaño que se despliega ante tus propios ojos. Puedes ver las cadenas invisibles que se imponen a la humanidad, cadenas de control disfrazadas de conveniencia, cadenas de esclavitud disfrazadas de seguridad. Puedes comprender que el mundo no solo está evolucionando,
sino que está siendo manipulado, moldeado en algo predicho hace mucho tiempo. Puedes darte cuenta de que no se trata de raza, política ni poder, se trata de la batalla por tu alma. Y en ese momento, puedes tomar la única decisión que realmente importa, recurrir a Jesucristo. Solo Él tiene el poder de liberarte. Solo Él puede darte la sabiduría para ver a través de las mentiras. Solo Él puede protegerte cuando el mundo exige tu lealtad a algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginaste. El engaño no se detendrá. Solo se volverá más fuerte, más persuasivo, más ineludible. Convencerá a la gente de que resistirse es una tontería, de que mantenerse firme es peligroso, de que rechazar el sistema es imposible. Llevará al mundo a adorar a un falso salvador, a aceptar cadenas invisibles, a aceptar la destrucción disfrazada de salvación. Pero quienes le pertenecen, quienes conocen su voz, no serán engañados. Permanecerán en la luz incluso cuando la oscuridad consuma todo a su alrededor. Resistirán cuando el mundo les pida que se dobleguen. Se negarán a tomar el camino fácil, cueste lo que cueste. La pregunta ahora es, ¿qué camino tomarás? Si este mensaje te identifica, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas historias poderosas y creando un espacio para conversaciones abiertas y sinceras. Activa la campana de notificaciones para estar siempre al tanto de nuestras nuevas publicaciones. Juntos, exploremos lo invisible, celebremos lo milagroso e inspirémonos mutuamente a vivir con amor, fe y verdad.